Muy buenos días. Desde Jalisco, México, transmite a través de YouTube su canal Filosofía Channel. Al micrófono su amigo José Mario Hernández les brinda la más cordial de las bienvenidas, al tiempo que les agradece su deferencia al sintonizar su canal, así como por la atención brindada a cada video y audiolibro. De todo corazón, 1.000.000 de gracias. Prosiguiendo con la serie que iniciamos hace 4 videos acerca de las preguntas fundamentales de la humanidad, hemos ya revisado en anteriores videos la interrogante ¿qué es la vida?, así como ¿qué es la muerte?, ¿qué hay más allá de la muerte? ¿Y cuál es el propósito de la vida? En esta ocasión nos toca enfrentar uno de los dilemas o una de las cuestiones más grandes que surgieron desde el principio de la humanidad y que prevalece hasta el día de hoy. Se trata de la gran interrogante. Esta es: ¿en serio crees que Jesús está en esta habitación? No. No es que crea que está aquí. Yo sé que está aquí. ¿Ves a Jesús? No puedo verlo. ¿Pero hablas con él? Todos los días. ¿Y él contigo? Sí, le he oído, sí. ¿Existe Dios? En primer lugar, quisiera plantearles cuál es el objetivo de este video. En este video me gustaría más que debatir si existe o no un Dios todopoderoso, ya que al respecto existen miles de videos en YouTube que versan sobre este asunto en particular. Pretendo esbozar un resumen de la evolución del concepto de Dios, del concepto de la divinidad, a lo largo de la historia de la antropología, la filosofía y la ciencia, así como presentar los argumentos tanto a favor como en contra de la existencia de Dios, con el más puro objetivismo que me sea posible, para así poder brindarles las herramientas necesarias para que tomen su mejor decisión. Y como es costumbre, comenzamos con algo de contexto. La existencia de Dios es un argumento que plantea cuestiones filosóficas fundamentales en relación con la ontología e implica un debate entre diferentes ideas, cuya expresión habitualmente no se limita al mundo de la racionalidad, sino que se extiende al de las creencias. El teísmo y el ateísmo son las posturas teóricas favorables y contrarias a la existencia de Dios o divinidad alguna, respectivamente. Por su parte, el agnosticismo niega la posibilidad de conocer la existencia o inexistencia de Dios. Ahora veremos el enfoque de la antropología, que como todos sabemos, es la ciencia que estudia al ser humano en el marco de la sociedad y la cultura a la que pertenece, y al mismo tiempo estudia al ser humano como producto de estas, es decir, del proceso biosocial de la existencia de la especie humana. Comencemos entonces a desarrollar este concepto de la evolución de la divinidad, que va de la mano con el concepto de la religión a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos a hacer una primer parada y esta es en el animismo. En esta creencia religiosa se atribuye a todos los seres, objetos y fenómenos de la naturaleza un alma o principio vital, siendo estos el universo, el sol, la luna, los animales, los ríos, el aire, el fuego, la lluvia y el mar. El animismo no es una creencia exclusiva de culturas o pueblos primitivos, ya que en pleno siglo XXI existen personas que depositan su fe en los horóscopos, los cuarzos, el feng shui, el tarot y una interminable lista. Posteriormente surge el chamanismo. El chamanismo se refiere a una clase de creencias y prácticas tradicionales similares al animismo, en la que se asegura la capacidad que tiene un ser humano en especial, al que llaman chamán,
o al jefe brujo para diagnosticar y curar el sufrimiento del ser humano. Y en algunas sociedades también se le atribuye la capacidad de producir sufrimiento a otros humanos por encargo de un enemigo o rival. También en pleno siglo XXI existen personas que creen, más que en la ciencia y la tecnología médica, creen en los sanadores, ya sean estos los denominados yerberos o en aquellos modernos chamanes que se autodenominan brujos, que practican limpias con hojas de plantas o que utilizan un huevo para tal efecto, para que absorba la energía negativa teóricamente. Así como quienes acuden, en lugar de acudir con el traumatólogo, acuden con el sobador para que les produzca una alineación o para que corrija cualquier problema que tengan en el sistema osteoarticular. En esta época surge el culto a los muertos o la veneración a los muertos. La evidencia sugiere que los neandertales fueron los primeros seres humanos en enterrar intencionadamente a sus muertos, haciéndolo en tumbas poco profundas, junto con herramientas de piedra y huesos de animales. Algunos de esos enterramientos incluyen la cueva de Shanidar en Irak, la cueva de Kevara en Israel o Krapina en Croacia. De aquí damos un salto hasta hace 30,000 años, en donde surge la religiosidad como veneración a la fertilidad. Esta religiosidad era a menudo apotropaica. En la parte inferior pueden encontrar el significado de este tecnicismo, y específicamente involucraba magia simpática. Los eruditos a veces han explicado que las figurillas de Venus del Paleolítico Superior eran representaciones de una diosa de la tierra similar a Gaia, o como representaciones de una diosa que es señora o madre de los animales. Después, la evolución natural, el siguiente paso, es la veneración a las divinidades femeninas, como Astarte, quien fue la asimilación fenicia-cananea de una diosa mesopotámica de los sumerios, también conocida como Inanna. Los acadios, sirios y babilonios la conocían como Ishtar. Israelitas en un periodo inicial, o los judíos primitivos, adoraban a Astarte como la esposa de la divinidad mayor, El, en masculino. Asimismo, la adoración a la diosa griega Demeter y a su equivalente romana, a la diosa Ceres. Incluso la diosa china Kuan Yin y la Virgen María, en su avatar como la Virgen de Guadalupe, comparten este arqueotipo de papel maternal como protectoras, y asimismo, como pueden observar, o el manto que poseen alrededor, o esa estela que poseen alrededor, esa aura, es bastante similar, por no decir cuasi idéntica, en ambas acepciones de estas divinidades femeninas. Hace unos 10,000 años, entre el Neolítico y la Edad de Bronce, la religión empieza a organizarse y se asocia con el poder. Así los sacerdotes y reyes se autodenominan siervos de los dioses, pero gobernantes de los mortales. Estamos en pleno politeísmo, que no solo fue la sumisión del ser humano a una multitud de dioses, a un panteón de dioses, sino que también involucró la sumisión a la clase gobernante y a la clase sacerdotal. Y tenemos dentro de las primeras manifestaciones religiosas politeístas, en orden cronológico, la más antigua sería el hinduismo, ya que esta religión, o dharma, como se le conoce en el hinduismo, esta fue ampliamente practicada en el sur de Asia. Se le considera la religión más antigua del mundo, y los mismos hinduistas se refieren a ella como Sanatana Dharma, o la religión eterna, ya que tiene sus orígenes en el Valle del Indo
aproximadamente entre 4.000 y 5.000 años antes de la era común. Después surge la religión egipcia, la cual, según el canon real que se encuentra depositado en Turín, Italia, existían desde la antigüedad cerca de 2.000 dioses que gobernaban Egipto desde el tercer milenio antes de la era común. Después damos paso a la religión sumeria, y esta se refiere tanto a la mitología, al panteón, a la cosmología, así como a los ritos de la civilización sumeria, que repercutió en la mitología mesopotámica, sobreviviendo en las sendas de mitologías y religiones de acadios, babilonios, asirios y cananeos, llegando como inspiración incluso al judaísmo primitivo. En el caso de las Américas, la primera religión de la que se tiene constancia fue la religión olmeca. Esta floreció en Mesoamérica, que es el valle central de lo que hoy es la República Mexicana. Esta religión surgió en el año 1000 antes de la era común. Y así llegamos a la religión griega. Esta abarca la colección de rituales y creencias practicadas en la antigua Grecia en la forma de prácticas culturales, cosmológicas, homólogas de la mitología griega, que surgieron en el siglo VIII antes de la era común. Y después de esto damos paso al monoteísmo. Pero antes del monoteísmo quiero llamar su atención en este par de mapas. Este mapa, es un mapa de la antigüedad, por eso vienen nombres antiguos, y es el mapa del Medio Oriente. Esta es la zona del Medio Oriente, y se le llama la zona de la media luna fértil, por eso está aquí dibujada esta media luna. Fue la zona en donde se desarrollaron las primeras civilizaciones, por ser tierras propicias para la agricultura, y fue así como se asentaron, primero con el descubrimiento de la agricultura, después con la ganadería, se formaron las primeras civilizaciones, siendo estas las sumerias, como la mesopotámica o la babilonia, teniendo sus capitales en Susa o en Nínive. También quiero llamar su atención a este círculo, ya que esta región es la región conocida como el Valle de Canaán, y este agrupa a 8 tribus semíticos, dentro de los que están los hebreos o los judíos, o sea, hebreos por la nacionalidad o judíos por la religión, como les querramos llamar. Asimismo, podemos encontrar otras ciudades que les pido prestar atención porque voy a hacer referencia a ellas, como Ugarit, que esta es una de las ciudades portuarias de Siria. Acá encontramos a Grecia, por la influencia que tuvo Grecia también. Acá está Egipto, también con su gran influencia que tuvo sobre estas religiones. Y acá tenemos el Turquestán, que también revisaremos. Y en esta parte se encuentra el desierto de Arabia, que al final del monoteísmo vamos a revisar por el Islam. En específico, es la tierra de Canaán. Se encuentra enfrente del mar Mediterráneo, junto a Egipto, junto a Babilonia, junto a Siria, y también cerca de lo que hoy es Irak e Irán. Y esta estaba formada por los filisteos, por la tierra de Edom, por el Moab, Amón, por Israel, por Aram, así como por los fenicios. Las deidades principales que se adoraban en esta región eran, en primer lugar, la figura masculina de El. Le seguía Paam, Astarte como una divinidad femenina que era la pareja de él, Ishat, Baal, Elishat, Tanit, Eshmun, Moloch, Azirat, Atargatis, Melkart, Dagón y Resheft. Y aparece Tetragrammatón, que en griego quiere decir la palabra con 4 letras, que representa a Yahvé, pero aparece inicialmente en el judaísmo primitivo o en la época primitiva, estamos hablando de la época de bronce, aparece como una divinidad menor que no se incluye dentro del panteón principal, que el panteón es el grupo de
los dioses que forman el politeísmo. Entonces, una vez revisando esto, ya podremos ubicarnos más fácilmente dentro de cada una de las religiones en donde surgen. Y el monoteísmo, no vamos a comenzar con el judaísmo, porque no fue la primera religión monoteísta. Este honor, si se le puede llamar de esta manera, corresponde al zoroastrismo, fundado por las enseñanzas del profeta y reformador Zoroastro, también llamado Zaratustra, quien reconoce al dios Ahura Mazda como el único creador increado de todo, así como el supremo y absoluto. Este surgió en la región del Turquestán, lo que les mencionaba, que es parte de lo que antiguamente era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y fue fundada esta religión por tribus que hablaban la lengua iraní en el segundo milenio antes de la era común. También en toda la región de Canaán gobernaba en el segundo milenio antes de la era común la deidad masculina llamada El. El era el nombre de una deidad principal que significaba el padre de todos los dioses, quien incluso fue adorado por los antiguos judíos. En esa misma época, en el segundo milenio, surge el chivaísmo como una de las principales tradiciones dentro del hinduismo, ya que es la que venera a Shiva, que significa el que auspicia, como la única divinidad, y que es adorado como creador y destructor de mundos, y el Dios supremo sobre todos. Ahora bien, la primera mención que se conoce al monoteísmo de manera literal o de forma gráfica se presenta en el reinado del faraón Akenatón, en el 1348 antes de la era común, quien rompió una larguísima tradición de 3000 años en Egipto al eliminar el culto a más de 2000 dioses, quienes fueron reemplazados por un dios abstracto de Akenatón, llamado el dios Atón, que es el sol. Para Atón era el sol omnipresente, que ilumina con sus rayos y luz y que da la vida. Posteriormente, pasamos y aparece dentro de la región del Moab, principalmente, surge la figura de Yahvé o Jehová. Estas dos palabras que aquí vemos corresponden al tetragamatrón, que en griego quiere decir, como les mencionaba, palabra compuesta por 4 letras, ya que los antiguos judíos o los antiguos hebreos no utilizaban vocales, solamente consonantes. Este es el nombre propio con el que comienza la Biblia hebrea, para designar al Dios único de los judíos, de los samaritanos y de los cristianos. Entre otros títulos o nombres que usa la Biblia judía se incluyen el de El, Elohim y Eloah. En cuanto al ámbito geográfico, Yahvé es un dios propicio de los cananeos, de la región del Moab, pero no parece haber integrado el panteón original. Las menciones más tempranas de Yahvé se encuentran en escritos del templo de Amenofis III en Egipto, entre el 1402 al 1363 antes de la era común, y parece estar asociado a un dios egipcio lunar llamado Yah. También es posible que su nombre sea un epíteto del dios, ya que unas tablillas encontradas en el siglo XV antes de la era común, encontrados en Ugarit, la ciudad portuaria de Siria, se menciona un dios llamado Yahu, que significa el hijo de él. Incluso la palabra Israel se encuentra basada etimológicamente más en el nombre de él que en el de Yahvé, y su probable significado sería el que pueda reinar. Incluso los nombres de los arcángeles tienen el nombre él como sufijo al final. Así tenemos que Miguel significa quien como él, Rafael, el que sana o el sanador,
Gabriel, la fortaleza de Él, Emanuel, Él está con nosotros, o Gamaliel, mis bendiciones vienen de Él. Al principio, el pueblo israelita era politeísta. Con el tiempo, la divinidad de Él se degradó primero a deidad y después a ídolo, y fue absorbiendo los rasgos de un dios mesopotámico llamado Baal. La adoración de Yahvé y Baal coexistió por un periodo temprano de la historia en el siglo IX antes de la Era Común. Israel ya practicaba el monolatrismo. El monolatrismo significa la adoración a un dios, haciéndolo un dios privilegiado dentro de un panteón politeísta. O sea, el monolatrismo sigue siendo politeísmo, pero con cierta exclusividad o cierta afinidad por un dios en particular. Es la gran diferencia con el monoteísmo, que es la adoración a un único dios. El exilio en Babilonia, o lo que fue el comienzo de la diáspora judía, hacen el pasaje del monolatrismo al monoteísmo en el siglo VII antes de la Era Común. Así llegamos a la figura de Alá. Los historiadores consideran que Alá pudo derivarse de un dios preislámico, llamado inicialmente Ailyah, y era similar al dios El, y que algunas de sus características se basaban al parecer en deidades lunares. Wellhausen afirma que Alá era conocido por fuentes judías y cristianas, y para algunos árabes politeístas era el dios supremo. Las inscripciones de Arabia del Sur del siglo IV se refieren a un dios llamado Rahman, el misericordioso, que tenía un culto monoteísta y se le conocía como el Señor de la tierra y de los cielos. Actualmente se tiene el concepto erróneo que Alá es un nombre propio como Jehová, Yahvé o Ahura Mazda. Sin embargo, Alá es un término utilizado por los habitantes del árabe de todas las religiones, incluidos en estos judíos y cristianos. Alá es simplemente la palabra árabe para Dios. El Islam se consolidó con las prédicas del profeta Mahoma en la región musulmana. Se considera a Mahoma como el último de los profetas, después de Abraham, Moisés y de Jesús de Nazaret. Los musulmanes creen que Mahoma tuvo una revelación del arcángel Gabriel en el año 610. Mahoma pasó su vida recitando los versos que le fueron transmitidos por Gabriel, mismos que después de la muerte de Mahoma serían recopilados conformando el libro sagrado que hoy conocemos como el Corán, que es el libro sagrado del islamismo. Ahora vamos a abordar la evolución del concepto de Dios desde el enfoque filosófico. La búsqueda de Dios con D mayúscula ha sido algo que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia, aunque fue principalmente cuando el hombre tuvo tiempo para pensar. O sea, estamos hablando cuando se descubre la agricultura y la ganadería, que es cuando surgen estos momentos libres para que el hombre pueda reflexionar acerca del cosmos y todo lo que le rodea. Y asimismo cuestionarse no solo sobre lo que hay más allá, sino acerca de que si hay alguien que puede dar razón o comprensión al entorno incomprendido, que esta búsqueda comenzó. Confrontar las ideas sobre la divinidad es una tarea más que imposible, es utópica, sumando a que dentro del campo de la filosofía, intentar trazar la historia del concepto es bastante complejo. Iniciamos en Grecia. En la Grecia, cuando se da el paso del mitos a logos. Aquí partimos del devenir griego, quienes de una u otra manera buscaban el arjé, o el principio de todo, ya sea mediante las religiones naturalistas o mediante epopeyas. Pero hubo un punto de inflexión en donde algunos de ellos se negaron a seguir aceptando explicaciones mágicas, y es por esto que comenzaron a cuestionarlo todo, buscando así algo que fuera más allá de los mitos o de los caprichos de un ser con las mismas pasiones y vicios que los hombres, como eran los dioses de la mitología griega.
Avanzando un poco en la historia, nos topamos con los jónicos, quienes encontraron en los elementos de la naturaleza una causa de las cosas. Luego vienen los pitagóricos, quienes hacen lo propio al otorgar a los números la capacidad para generar o para crear el universo. Así llegamos a la Grecia clásica, cuando aparece Platón, y es cuando comenzaremos a ver lo que después se retoma en el medievo por parte de San Agustín de Hipona, las bases de la concepción divina actual, y desde la cual se buscará encontrar o no argumentos a favor de la existencia de ese Dios al que aludió este griego. Luego pasamos por una etapa más o menos compleja con los post-aristotélicos entre el estoicismo y el epicureísmo para dar paso al neoplatonismo, quienes difieren aparentemente en diferentes reinterpretaciones de los conceptos, hasta que llegan a su punto máximo, a su culmen, con Anselmo. Anselmo propuso uno de los 5 argumentos más comunes acerca de la existencia de Dios, que es el argumento ontológico, el que propone que si cualquiera puede concebir la idea de un ser supremo, entonces, por consecuencia, ese ser supremo debe existir. Llegamos a la Edad Media, en donde Agustín de Hipona, desde su interioridad, basado en el platonismo, encuentra a Dios como el fundamento de toda verdad ontológica o real. También en esta etapa, Tomás de Aquino, quien nos dará en su Suma Teológica del siglo XIII 5 vías para confirmar la existencia de Dios. Estas 5 vías van en concordancia con las descritas 1000 años antes por Aristóteles. Llegamos a la filosofía moderna. Recurriendo ya a la filosofía contemporánea, llegamos a Descartes y a Kant, quienes conciben como el centro de su saber no al ser, sino al hombre, dando un giro radical al enfoque de la filosofía. Kant, por ejemplo, negó la metafísica como ciencia y formuló una vía práctica ética, relegando a la afirmación de Dios como un postulado solo de la razón. Hegel, en contraparte, aunque retoma en cierta manera el concepto metafísico, menciona que el ser es una autoconciencia de Dios, quien se alinea con la naturaleza en 3 momentos: el subjetivo con la fenomenología, el objetivo con su aporte jurídico, moral y ético, y el absoluto en el arte, la religión y la filosofía. Esta manera de racionalizar lo infinito dará paso, a posteriori, a la negación de Dios como ser absoluto. Y llegamos a la filosofía del absurdismo, del escritor y filósofo francés nacido en Argelia, Albert Camus, quien creía que, como la vida no tiene sentido, podemos adoptar una de 2 actitudes: o le ponemos fin a todo, o nos encontramos de encontrarle nuestro propio significado. En todo caso, no importa. Puedes pasarte la vida subiendo una roca a la cima de un monte para que se despeñe después y continúes así por la eternidad, como hace Sísifo en la novela de Albert Camus, El mito de Sísifo, o puedes tirarte de un puente. Al fin, da lo mismo. La vida es absurda, dicen los absurdistas, no hay Dios, así que no tiene sentido, pero subrayan que esto es bueno, ya que la filosofía del absurdo ha tenido una fuerte influencia en las artes. Ahora hemos llegado al momento de revisar la evolución del concepto de Dios o la postura de la ciencia con respecto al concepto divino. Para las ciencias existe una pregunta que formuló Albert Einstein, la cual decía, o se formuló de la siguiente manera: si existe un Dios que creó el universo y todas sus leyes físicas, ¿cumplirá Dios sus propias leyes? ¿O puede Dios quebrantar sus propias leyes, como viajar más rápido que la velocidad de la luz y por tanto ser capaz de estar en 2 sitios diferentes al mismo tiempo? No es extraño que la pregunta sugiera ahora los eventos trágicos como las pandemias, que a menudo nos hacen cuestionarnos acerca de la existencia de Dios,
pues existe un Dios misericordioso, ¿por qué está ocurriendo una catástrofe como esta? Así como la idea de Dios puede estar sujeto a las leyes de la física que también gobiernan la química y la biología, y por ende a los límites de la ciencia médica, efectivamente es un ángulo interesante a explorar. Si Dios no es capaz de infringir las leyes de la física, probablemente no sería tan poderoso como uno esperaría que fuera un ser supremo. En la época actual, la ciencia ha quitado de cierta manera la labor de buscar o encontrar a Dios, ya que no es su objetivo el encontrarlo, pero quizá en la medida que comprendamos el cosmos, este pierde su misticismo y por ende, al encontrar una razón para todo, al darle sentido a las cosas, la idea de un ser supremo pierde toda coherencia. Diría Stephen Hawking en su libro El Gran Diseño, publicado en 2010, y cito: "No es necesario involucrar a Dios para encender la mecha y darle inicio al universo". Prosiguiendo con el argumento de la velocidad de la luz. Comencemos primero. ¿Puede Dios viajar más rápido que la luz? Tomemos la pregunta en un sentido literal. La luz viaja a una velocidad aproximada en el vacío de 300.000 kilómetros por segundo. Aprendimos de la escuela que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, ni siquiera la nave Enterprise de la serie Star Trek, con sus baterías de cristales de dilitio. Hasta ahora parece que no se ha observado ningún objeto que pueda viajar más rápido que la luz. Esto en sí mismo no nos dice nada sobre Dios. Simplemente refuerza el conocimiento de que la luz viaja, en efecto, muy rápido. A medida que pasa el tiempo, el volumen del espacio se incrementa, ya que se ha demostrado que la distancia existente entre las galaxias se incrementa día con día. Y la luz, entonces, tiene que viajar por más tiempo para poder alcanzarnos. Asumiendo una cosmología tradicional del Big Bang, y una velocidad de la luz de 300.000 kilómetros por segundo, podemos calcular que la luz ha viajado aproximadamente 10 elevado a la 23 kilómetros, es decir, o el número 1 seguido por 1 seguido por 23 ceros. En los 13.800 millones de vida del universo observable, se está expandiendo a un ritmo de aproximadamente El universo se está expandiendo a un ritmo de aproximadamente 70 kilómetros por segundo por megaparsec, que equivale a 3 por 10 a la 19. O sea, un 3 seguido por 19 ceros. Así que las estimaciones actuales sugieren que la distancia hasta el límite del universo a día de hoy es aproximadamente de 46.000 millones de años luz. No podemos observar o ver a través de la inmensidad del universo que ha crecido desde el Big Bang porque no ha pasado suficiente tiempo para que la luz de las primeras fracciones del segundo nos llegue. Pero lo anterior confirma empíricamente que incluso, aunque Dios pudiera quebrantar sus propias reglas y viajar 10 veces más rápido que la luz, le será imposible estar en dos sitios al mismo tiempo, por esta enorme distancia de 46.000 millones de años luz. Ahora, para la biología, tenemos dos argumentos principales. El primero es el argumento de la evolución por medio de selección natural. En esta imagen, en este cuadrado que ven, tenemos aquí que esta es una caja de Petri, es un medio de cultivo. Y cada una de estas rejillas va conteniendo diferentes concentraciones de un antibiótico de amplio espectro, comenzando desde la primera rejilla que no contiene nada de antibiótico, hasta uno que contiene 10 veces más, 100 veces más, 1000 veces más, hasta llegar a 1 billón de veces más. Y podemos ver cómo a través de la selección natural las bacterias logran sobrevivir al paso del tiempo hasta llegar a sobrevivir, subsistir y desarrollarse hasta concentraciones tan elevadas que se creía imposible de seguir. Esto actualmente es un grave problema con el que se enfrenta la ciencia médica, que se llama resistencia bacteriana, y se produce sobre todo por la subutilización de antibióticos de amplio espectro
o porque no se cumplen con los tratamientos completos como los prescribe el médico. Por eso surge la resistencia a los antibióticos por medio de las bacterias. Y el otro argumento biológico que tenemos es el argumento genético, ya que el hombre y el chimpancé comparten el 99% de sus genes. A esa conclusión ha llegado un consorcio científico internacional tras secuenciar el genoma de este animal, que es el más parecido al ser humano, y compararlo con el del hombre. Ahora bien, para la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica nace estipulando que ciertos procesos naturales tienden a ir en una sola dirección. Por ejemplo, nosotros veremos expandirse libremente un gas, pero nunca veremos que éste se contraiga. El segundo principio de la termodinámica llega todavía aún más lejos y establece límites al principio de conservación de la energía. Con ello, ya no diremos que la energía se conserva, sino que aunque siempre sea la misma en el universo, esta tiende a volverse más y más inútil. Se degrada a formas de energía menos útiles. Este principio enterró al móvil perpetuo de segunda especie, el cual pretendía reutilizar la energía usada. Lo más catastrófico del segundo principio es la llamada muerte térmica del universo, ya que el universo empieza siendo caliente, pero su expansión lo hace que se enfríe. Por otra parte, la radiación emitida por las estrellas se pierde en el inmenso y oscuro vacío, y aunque esa radiación esté ahí, es irreutilizable. Por otra parte, el segundo principio introduce una nueva variable termodinámica que ha dado mucho de qué hablar. El nombre de dicha variable es la entropía, que es la acepción de la termodinámica para el caos. La entropía, diciéndolo en palabras no exactas, pero sí aproximadas, mide el desorden de un sistema, o si lo prefieren, la irreversibilidad del mismo. Una habitación desordenada se dice vulgarmente que tiene una alta entropía. Pero si intento ordenarla, lucho contra la entropía de la habitación, pero a cambio genero más entropía al destruir moléculas de mi cuerpo y al generar energía para moverme y colocar todo en orden. Con este pequeño ejemplo les ilustro el llamado principio de aumento de entropía, por el cual la entropía siempre aumenta, a excepción de los seres vivos. Los seres vivos son los únicos que producen entropía negativa, esto es, que hacen más eficiente la energía y la materia que utilizan para el desarrollo y para la sobrevivencia del mismo ser vivo. Algunos científicos y filósofos, viendo el lío que de esto surgía, se apresuraron a demostrar con este principio que Dios no existe, ya que Él creó un universo constante y eterno, todo lo contrario a la actual visión cosmológica. Y finalmente, llegamos a la parte medular, que son los argumentos a favor de la existencia de Dios, en primer lugar. Y tenemos primero que considerar lo siguiente, denominado la carga de la prueba. En el tema de la existencia de Dios se presenta una carga de la prueba impuesta sobre quienes afirman la existencia de Dios, ya que la exigencia contraria, pretender que sean los ateos quienes demuestren que Dios no existe, supone por regla general una imposibilidad lógica, ya que no se puede demostrar una inexistencia. Para los ateos, querer o pedir que se demuestre la inexistencia de Dios no tiene ningún sentido. Ahora sí vamos a los argumentos. Tenemos primero el argumento de Aristóteles del primer motor inmóvil. En resumen, el primer motor funge como el principio último de la cosmología aristotélica, y es aquel que mueve directamente a los astros del primer cielo. Estos tratan de imitarlo dando vueltas en círculos, pero el círculo responde al acto más perfecto según la mentalidad griega, pues no tiene comienzo ni fin, es continuo. Además, Aristóteles describe al primer motor como gnosis gnoseus, un conocimiento del conocimiento. Así el primer motor vuelve sobre sí, conociendo solo lo más perfecto, que es él mismo. Esto responde al porqué de la estructura esférica del universo según Aristóteles. Luego llegamos a las famosas 5 vías de Tomás de Aquino, que son la simplicidad de la divinidad esencial,
la perfección de la divina esencial, la infinidad de Dios, la inmutabilidad de Dios y la unidad de Dios. Estas 5 vías, explicándolos de una forma más propia para nuestra época, sería de la siguiente manera. La simplicidad de la divina esencial, de la divinidad esencial, se da por la observación del movimiento de todas las cosas en el universo. La perfección de la divinidad esencial se da por la necesidad de una causa para todo lo que existe, porque nada puede darse, o sea, no se puede dar el ser sin haber sido. La infinidad de Dios. Se da porque el orden que maravillosamente rige a todos los seres del universo no puede ser más que obra de un Dios. En cuarto lugar tenemos la inmutabilidad de Dios, que se refiere a que la vida no puede brotar de la materia muerta, primitiva. Necesita forzosamente de un vivificador. A partir de esto se desprende la ley moral. Y el quinto, que es la unidad de Dios, que en términos actuales diría que ésta actúa dentro de la conciencia de cada individuo y no se puede evadir. Tenemos también otros argumentos, como son el argumento teleológico, el cual sostiene que el orden del universo y su complejidad se explican mejor por referencia a un Dios creador que por la azarosa causa del Big Bang. Tenemos el argumento teológico, que ya lo habíamos visto con Platón, que a diferencia de los demás es a priorístico, es decir, se trata de una demostración en la que no interviene ningún factor de la realidad. Se basa en argumentos acerca de que un ser mayor, que el cual no puede ser pensado. Luego tenemos el problema cuerpo-alma o cuerpo-mente, que sugiere que la relación de la conciencia con la materia se entiende mejor en términos de la existencia de Dios. Luego llegamos al argumento antrópico. Este sugiere que un hecho básico como nuestra propia existencia se explica mejor por la existencia de Dios que por la teoría de la evolución de Darwin. Y finalmente tenemos la apuesta de Pascal, un argumento creado por Blaise Pascal en una discusión sobre la creencia en la existencia de Dios, basado en el supuesto que la existencia de Dios es una cuestión de azar. El argumento plantea que aunque no se conoce de modo seguro si Dios existe, lo racional o lo más inteligente sería apostar a que Dios sí existe. Así, si pasas tu vida creyendo que Dios existe, cuando llegas a la muerte, resulta que en verdad existe Dios, pues ya te salvaste. En contraparte, si pasas tu vida de ateo y al morir te das cuenta que Dios existe, pues ya te fregaste, porque existe Dios. Sin embargo, en la actualidad existen cerca de 26,000 dioses. Por eso se plantea que la existencia de Dios es una cuestión de azar, lo cual nos quiere decir que si de alguna manera nos equivocamos con el Dios equivocado, llámenle como quieran, Jehová, Yahvé, Alá, Jesús, Shiva, el Dios que guste. Pero si te acuestas con el Dios equivocado al que existe, igual ya te chingaste. Entonces, este argumento se cae por sí solo. Ahora llegamos a los argumentos en contra de la existencia de Dios. Tenemos primero los argumentos empíricos, o sea, estos son argumentos basados en la experiencia, en la experimentación. Tenemos el argumento de las revelaciones inconsistentes. Este supone la existencia de la deidad llamada Dios, como se describe en los libros sagrados tales como el Tanaj judío, la Biblia cristiana o el Corán islámico, mediante la identificación de contradicciones entre las distintas escrituras, ya que dentro de una misma escritura o entre la escritura y los hechos conocidos existe una gran inconsistencia. Para ser eficaz, este argumento requiere confrontarse con la llamada infalibilidad o inerrancia bíblica. La Biblia no es demostración de la existencia de Dios.
ya que implicaría un argumento circular. Dios existe porque dice en este libro que existe, asegura el creyente. ¿Pero tal libro lo escribió Dios?, puede preguntar el ateo. A lo que contesta el creyente: no, lo escribió el hombre, pero fue revelado por Dios, lo que supone un nuevo círculo continuo argumental que va al infinito. Sin embargo, los musulmanes presentan el Corán como prueba empírica de la existencia de Dios. No tanto por lo que el Corán afirme que se ha revelado por Dios, que sería un argumento circular, sino por su belleza. Esta es una falacia ad consequentiam, o a consecuencia. En ese sentido, cuando a Mahoma se le solicitaban referencias sobre algún milagro, él respondía que su único milagro había sido el Corán. Sin embargo, el conjunto de versos que el arcángel Gabriel transmitió a Mahoma, pero de forma oral, no fue hasta después de la muerte de Mahoma que se recopilaron y se plasmaron por escrito en lo que se dio por llamar el Corán. Tenemos también el argumento del diseño, que supone la idea de que Dios creó la vida. Recurre para ello a los múltiples ejemplos biológicos que parecen exhibir un mal diseño, así como la innumerable evidencia de adaptaciones como consecuencia de la evolución biológica. Esta viene regulada por la selección natural y no es resultado del creacionismo o de un diseño inteligente, ya que este razonamiento se opone al argumento teleológico y a otras teorías. Tenemos también el argumento de la no creencia. Este supone la existencia de un Dios omnipotente y de que los seres humanos crean en él. La simple existencia de seres humanos que no lo hacen demuestra la incapacidad de Dios para lograrlo. Por tanto, no es omnipotente. La falta de apariciones divinas a lo largo de la historia, ya que solo muy pocos atestiguan en muy escasos relatos bíblicos de la antigüedad y ante muy pocos testigos se ha esgrimido como fuente de evidencia contra la existencia de Dios, ya que las nulas pruebas reales de fenómenos sobrenaturales en el espacio, tras siglos de observación astronómica, constituyen otra prueba en contrario. La propia ciencia de la lógica propone: todos los cuervos son negros hasta que aparezca uno blanco, de lo que cabe deducir por transposición lógica, que Dios no exista hasta que aparezca. Las pruebas subjetivas por sentimientos personales al estilo de sentir su presencia y saber que existe no sirven como prueba ni para ser falseadas. En referencia al filósofo Popper, uno podía sentirse habitado también por el diablo o por el espíritu del pirata Henry Morgan, y no habría manera alguna de probarlo. A este respecto, Richard Dawkins escribió en El espejismo de Dios: cuando una persona sufre de delirio, se le llama locura. Cuando muchas personas sufren un delirio, se le llama religión. Ahora retrocedemos hasta la Grecia clásica con Epicuro y el problema del mal, quien lo planteó así: ¿está dispuesto Dios a prevenir la maldad pero no puede? Entonces no es omnipotente. ¿Puede hacerlo pero no quiere? Entonces no es benevolente, es malvado. ¿Es capaz y además está dispuesto? Entonces, ¿de dónde viene la maldad? Bueno, la maldad proviene del diablo. En ese caso, ¿puede Dios terminar con el diablo pero no puede entonces? ¿Pero no puede? ¿Puede Dios terminar con el diablo pero no puede? Entonces no es omnipotente. ¿No es capaz ni tampoco está dispuesto? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Ahora, unos argumentos del pensamiento deductivo. La paradoja de la omnipotencia. Sugiere que el concepto de una entidad omnipotente lógicamente es contradictoria partiendo de la consideración de cuestiones como: ¿puede Dios crear una roca tan grande que no pueda levantarla? O si Dios es todopoderoso, ¿podría crear a un ser más poderoso que Él? Del mismo modo, un Dios omnipotente que deseara saber la posición de todos los átomos en el universo a lo largo de sus
a lo largo de sus 14.000 millones de años de historia, así como su futuro infinito, debería poseer una memoria más grande que el conjunto infinito de estados posibles en el universo actual. El problema del infierno es la idea de que la condenación eterna por los actos realizados en una existencia finita contradice la omnibenevolencia y omnipresencia divinas, ya que Dios de antemano sabía que el hombre iba a errar o iba a pecar. El argumento antrópico afirma que Dios es omnisciente, omnipotente y perfecto, moralmente. Entonces, Él habría creado otros seres moralmente perfectos en lugares de seres humanos imperfectos. El argumento de libre albedrío, también llamado la paradoja de la voluntad de libre o fatalismo teológico. Este supone a la existencia de un Dios omnisciente dotado de libre albedrío, el mismo de que se hayan dotadas todas sus criaturas, debido a que ambas propiedades son contradictorias. De acuerdo con este argumento, si Dios ya conoce el futuro, entonces la humanidad está destinada a corroborar dicho conocimiento, por lo que se hallaría exenta de la voluntad libre de apartarse de dicho plan. Por lo tanto, nuestro libre albedrío contradice la existencia de un Dios omnisciente. Otro argumento que ataca directamente la existencia de un Dios omnisciente dotado de libre albedrío es que la voluntad de Dios mismo estaría obligada y, por tanto, exenta de libre albedrío, a seguir lo que Dios conoce de antemano de sí mismo para toda la eternidad. Un contraargumento del argumento cosmológico de que todo tiene una causa anterior y superior parte de la suposición de que las cosas no pueden existir sin haber sido creadas por sus creadores, lo que se aplica a Dios, generándose así un círculo vicioso de creadores. Esto ataca la premisa de que el universo es la segunda causa después de Dios, que se afirma que es la primera causa. Está también el argumento del no cognitivismo teológico. Tal como se utiliza en la literatura, por lo general trata de desmentir el Dios concepto a través de la demostración de que es imposible de verificar por medio de pruebas científicas, ya que los creyentes se rehúsan a aceptar la carga de la prueba. Tenemos argumentos obtenidos a partir del pensamiento inductivo. El argumento de la ausencia de razón trata de demostrar que un ser omnipotente y omnisciente no tendría ninguna razón para actuar de una manera determinada, en particular mediante la creación de un universo, dado que no tendría necesidades, querencias o deseos, ya que tales son propia y subjetivamente humanos. El argumento de la inducción histórica. Este se comprende bien a partir de la conocida cita de Stephen F. Roberts, quien dice: yo sostengo que tanto ustedes como yo somos ateos. Yo únicamente creo en un Dios menos que usted. Cuando usted entienda por qué motivo rechaza a todos los demás posibles dioses, entenderá el motivo por el que yo rechazo al suyo. Una prueba biológica fundada en Darwin es la comprobación de que el ADN del chimpancé y el humano tienen más del 99% en común. Ya lo habíamos revisado en la biología. Existen también, al igual que los argumentos a favor de la existencia de Dios, los argumentos subjetivos en contra de la divinidad sobrenatural se basan principalmente en el testimonio o la experiencia de testigos, o bien en las proposiciones de las religiones reveladas en general. Así tenemos el argumento testimonial, que da crédito a los testigos personales contemporáneos y del pasado, que bien no creen o bien dudan de la existencia de Dios, por la simple razón de que nunca se les ha hecho visible. El argumento del conflicto de religiones aduce que cada una de estas da una versión diferente de lo que Dios es y de lo que Dios quiere, ya que todas las versiones contradictorias no pueden ser correctas, muchas, si no todas las religiones, deben ser erróneas. Y tenemos el argumento de la decepción. Sostiene que cuando a Dios se le pide algo, no hay ninguna ayuda visible de Dios. Por lo tanto, no hay ninguna razón para creer que hay un Dios que provee. Y finalmente, aunque les parezca contradictorio, tenemos un argumento ateísta del budismo. ¿Qué es el Dharma cuerpo de Buda?
El Dharma cuerpo de Buda es otro modo de designar a la inteligencia, la identidad y el vacío, jamás a una divinidad. Existen también los argumentos ateístas hinduistas. El ateísmo hinduista esgrime diversos razonamientos para rechazar un Dios creador o Ishvara, ya que hay que tener en cuenta que en el hinduismo hay dos corrientes distintas, una que es impersonal, en la que no existe ningún Dios, y la otra que promueve Krishna, que rechaza la anterior y señala que hay un Dios personal. Está también la doctrina ateísta Sankhya. El texto del Samkhya Sutra o Sankhya Pravajna Sutra de la doctrina Sankhya afirma que no hay lugar filosófico para un Dios creador. También se argumenta en este texto que la existencia de Ishvara no puede ser probada y por lo tanto no puede ser admitida. Y tenemos finalmente la doctrina ateísta Mimamsa. Los defensores de la doctrina Mimamsa, fundada en ciertos rituales y en la ortopraxis, afirman que ninguna evidencia supuestamente probatoria de la existencia de Dios era convincente. Argumentan que no hay necesidad de postular un creador para el mundo, al igual que no había necesidad de un autor para componer el Rig Veda, el texto más antiguo de la India, de mediados del segundo milenio antes de la era común, o de un dios para validar los rituales. Finalmente, para quienes quieran ahondar más en esto, a través del séptimo arte, existe una película producida por HBO Movies, llamada The Sunset Limited, dirigida por Tommy Lee Jones, en la que actúan Tommy Lee Jones y Samuel L. Jackson. Esta película se la recomiendo ampliamente para poder profundizar acerca de ambas posturas teóricas, la del teísmo contra el ateísmo. Y así hemos llegado al final de este video. Si piensan que estos 58 minutos han sido de utilidad o les ha dejado algún concepto claro o ha servido para aclarar alguna duda o para reafirmar sus convicciones, les pido que me califiquen con un pulgar hacia arriba. Y si en cambio piensan que ha sido casi una hora desperdiciada, pues descalifíquenme con un pulgar hacia abajo. Solamente les pido a cambio que en la caja de comentarios me den las razones del por qué me descalifican. Les recuerdo también, por favor, que se suscriban los que aún no se han suscrito. Asimismo, que activen la campana, ya que esa campana es la que les va a notificar en cuanto sea subido un nuevo vídeo o audiolibro. Lo más importante, incluso hasta más importante que me regalen un like, básicamente es que se suscriban, no les cuesta nada y a mí y al canal nos van a ayudar mucho, ya que requerimos llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Y lo más importante, compártanlo con al menos 10 de sus contactos, a los que crean que esta información les va a ser útil. Les dejo aquí también nuestras redes sociales para poder mantener una comunicación más eficiente o más íntima. Y sin nada más que agradecer por toda su atención, se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández, no sin antes recordarles: el tiempo vuela, tempus fugit, aprovecha el tiempo, carpe diem. Hasta la vista, baby.